Estimados estudiantes, en este video vamos a continuar analizando este caso cuando el condensador está colocado acá justo en las cercanías del motor. Y vamos a ir al último circuito analizado. Fue básicamente este circuito. Y vamos a dibujar aquí el condensador. Vamos a dibujarlo. Y este condensador, en ese caso, estaba en esta posición ubicada. Ya, con eso en mente, lo que tenemos que saber es el voltaje que va a llegar aquí que va a llegar a la carga. ¿Ya? El condensador está al lado de la carga. Y ese valor ya lo teníamos calculado. Teníamos ahí, de hecho, tratando de cumplir ahí con el 5% de caída máxima, llegamos a que íbamos a hacer un conductor de 6 milímetros cuadrados. Y luego continuamos con el circuito como si nada. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a particularmente los parámetros de potencia y el parámetro de, lo voy a poner en otro color, y el parámetro de potencia reactiva. Potencia activa arriba y potencia reactiva abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Viendo que ya teníamos resuelto previamente esto de que para llevar el factor de potencia a 0,87 a 0,98 era necesario compensar 1016,2 volt-ampere reactivo. Entonces, nuestra potencia Q total va a bajar. Ya no va a ser ese valor que está ahí. ¿Ya? De hecho, cuando coloquemos el condensador, si colocamos un condensador de un valor exacto, lo cual es poco probable, pero desde el punto de vista teórico, vamos a asumir que va a ser ese el valor que vamos a obtener. Entonces nuestro Q total, o el Q potencia reactiva que se va a consumir finalmente, va a ser igual a la potencia total menos la potencia que se va a compensar. Y ese es un valor pequeño de potencia reactiva en comparación con el que teníamos, ¿ya? Pero ese sería finalmente el valor que habría que colocar en nuestro circuito, considerando, tal como les dije, el caso en que el condensador está justo al lado de la carga. Ya. Pero hay un tema. Resulta que el voltaje que nosotros estamos considerando aquí son 220 volts. Entonces vamos a tratar de hacer algo. Vamos a tratar de modificar nuestro conductor para llegar lo más cerca posible al valor del voltaje. Entonces ya habíamos en el conductor de 6 milímetros, pasemos al conductor de 10 milímetros cuadrados y para ver cómo nos va. Ya. Llegamos a 215,7 volts. Después tenemos el conductor de 16 milímetros. Con esto llegamos a un valor de voltaje muy cercano a los 220 volts. Ya convengamos que esto es excesivo, pero es una forma de aproximarnos al ejercicio. Ahora, si queremos dejar de 6 milímetros, dejémosle 6 milímetros y cambiemos el voltaje finalmente. ¿Ya? Dejamos el de 6 y llegamos a un voltaje cercano a los 209 volts mínimo. Y vamos a considerar el voltaje resultante, que sería ese, 208,9, y ese valor de voltaje lo voy a incorporar en el sistema. Y eso impactó en el valor del condensador, no impactó en la potencia reactiva a compensar. ¿Ya? Eso quedó tal cual. El condensador cambió. ¿Ya? Como ustedes pueden ver ahí, el voltaje no está dentro de la fórmula del Q compensado.
Entonces voy a cambiar el 568,3 y quiero que vean cómo va a cambiar esto. Si yo cambio el Q que tenía, quiero que se concentren en varias cosas. En particular, primero, en la corriente. Ahí está la corriente. ¿Ese es el cambio? No, todavía no va el cambio. La corriente 15,393, luego de que puse el conductor de 6 milímetros. Y voy a colocar aquí la potencia reactiva 568, si mal no recuerdo. Ahí está. Y eso me bajó la corriente a 13,65 amperes. Y elevó el voltaje un poco, ¿ya? Lo elevó un poquito. Ya tenemos un efecto positivo en la carga. Ya tenemos un efecto positivo en la carga. Voy a volver atrás para que vean el efecto. 15,3 amperes antes con ese reactivo. Vamos a ver también la potencia. Voy a dejar notado por acá abajo. La pérdida. Potencia antes y el después. Voy a hacer hacia adelante, control I. A ver si me lo permitió. No me lo permitió. Ya, entonces voy a buscar el valor de nuevo. Y después bajó a 221 en términos de la potencia perdida. Se ganaron cerca de 60 watts entre una situación y otra, entre un caso y otro. ¿No? Casi 60 watts por el solo hecho de haber agregado el condensador. Esa fue la potencia que no se perdió en la línea. Y la corriente antes era 13,6 y después, ¿por qué no me deja cambiarlo? No sé, porque está, claro, hice más cosas antes. Ya, eso. 15,393 y posterior al cambio 13,6. 2 amperes menos en consumo de corriente con la incorporación del condensador. Y eso porque el condensador afecta principalmente a la potencia reactiva. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de poner el condensador aquí, en vez de poner el condensador, lo pusiéramos acá, en esta parte del circuito? Bueno, pasaría que esta línea o esta carga demandaría toda la corriente por la línea. Y recién acá, en esta parte, que ya es al lado de la fuente, es cuando requeriría menos corriente. Entonces la pérdida, en rigor, el sistema se comportaría de la misma forma que lo teníamos inicialmente. Es decir, con un consumo máximo de potencia reactiva y recién la compensación se produce acá y la que percibiría la mejora en el fondo sería la empresa distribuidora la que entrega aquí la energía a la fuente. Pero mi circuito tendría pérdidas. Ya tendría pérdidas
281 watts de pérdida en la línea por el solo hecho de no tener la compensación. Bueno, ustedes pueden ver que en este ejemplo que es de poquita potencia, no es mucha, no es mucha el ahorro si yo bajo el reactivo 568 y pongo el condensador en la primera posición como lo habíamos mostrado antes. ¿Ya? Ahorro 60 watts. Así que ese es el caso que tienen que ustedes analizar y tienen que aplicar y ver la diferencia entre colocar el condensador acá o colocar el condensador acá. Tal como dije en el primer caso, la línea se alivia un poco porque se exige menos reactivo y menos reactivo significa menos potencia aparente significa menos corriente que va a circular por la línea y finalmente comparando este caso con este caso y para los valores de potencia que habíamos visto, eso sugiere o eso supone un ahorro de 60 watts. Por supuesto que si la potencia es mayor, habría que analizar caso a caso. Pero ya la combinación entre esta planilla y esta planilla me va a permitir hacer los análisis respectivos. Ya jugando aquí con esta, con esta variable en realidad, con la variable de potencia reactiva. Ahora yo podría también tener aquí el factor de potencia. Si yo quisiera hacerlo directamente con el factor de potencia, esto no lo mostré antes, pero es básicamente porque ya estaba aquí dentro de la planilla. El factor de potencia inicial era ese. Y si yo hubiese querido dejar esto en términos del factor de potencia, también lo hubiese podido hacer. Esto es la potencia activa por la tangente del arco coseno del factor de potencia. Esta es la potencia que teníamos antes, 2584,51. Eso. Ahora, si yo quisiera evaluar el otro factor de potencia, es el 98. Y ahí está el valor que puse después, los 568 vuelan pero reactivos. ¿Ya? Dejo el video hasta acá.